Es María Eugenia Vidal, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Afirma: el Gobierno Nacional no sabe cómo resolver los problemas. ¿Por qué, María Eugenia? Bueno, porque lo que hemos visto, sobre todo en los últimos meses, son como sucesivos parches o manetazos de ahogado, sobre todo frente a la economía, ¿no? Que cada vez muestra más síntomas de debilidad. ¿En qué caso puntual? Bueno, vemos un ministro de Economía que a la mañana dice que el dólar no es un problema y al mediodía la presidenta lo cita de urgencia a todos porque el dólar está subiendo. ¿Y el dólar es un problema? Definitivamente es un problema. Que haya un mercado cambiario paralelo, que el gobierno evidentemente dice que puede controlar pero no controla, marca otra escala de precios. ¿Y cómo se solucionaría eso? Porque hay una, digamos, una administración también, ¿no es cierto?, respecto a lo que es el tipo de cambio. El problema es el dólar, es la inflación, es la suma de un montón de fisuras sobre el famoso modelo, que empieza a mostrar debilidades frente a una presidenta que no tiene ministro de Economía y que no tiene equipo económico. Entonces, cuando uno piensa que los problemas que tiene la Argentina hoy los van a resolver Kicillof, Echegaray, Marcó del Pon y Lorenzino, la verdad es que eso, o Moreno, eso no alienta a que uno tenga confianza en que las cosas se van a resolver. ¿Dice usted que no son idóneos para sus cargos? Bueno, lo que sé es que están a cargo de las decisiones económicas desde que la presidenta asumió este mandato y los resultados están a la vista. La inflación es cada vez peor. Cada día se anuncian medidas nuevas que tienen que ver con controles que nosotros ya sabemos por la historia argentina, todos los que hemos vivido en nuestro país, sabemos que los controles no sirven. ¿Congelamiento de precios? Bueno, los controles que se anunciaron ayer con la Cámpora son la demostración de que el congelamiento de precios no existe y que no funciona. Este y otros temas, el informe. El 2013 puede ser un año decisivo en la política nacional por las elecciones y día a día el escenario de la actualidad se recalienta. Las acusaciones de corrupción contra el gobierno hicieron también recrudecer el enfrentamiento del kirchnerismo con algunos medios y Macri irrumpió en escena con un decreto para defender la libertad de expresión. El decreto afirma la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en este tema y enmarca una protección para los periodistas y los medios de comunicación en nuestro territorio. La reforma judicial se repartió entre quienes lo califican una democratización y quienes dicen que fue una embestida. La economía vive un año caliente, el precio del dólar y el plan de blanqueo ganaron la tapa de los diarios y la inflación es un tema tabú hasta para el ministro de Economía. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Sí. Me quiero ir. A poco de cumplirse 10 años de un proyecto político que hace apenas 2 tuvo el 54% de apoyo social, la realidad argentina tiene signos de alerta. ¿Hay corrupción en el gobierno nacional? Bueno, las denuncias son cada día más amplias, cada día abarcan a más funcionarios. A mí lo que me parece grave frente a estas denuncias son dos cuestiones. La primera es el silencio de la presidenta, porque las denuncias cada vez llegan más cerca de ella y la atacan más personalmente. Pero y la puede verdad ser es que haya corrupción y que ella no se haya enterado de esos casos de corrupción. Si es así, tiene que salir a aclararlo, tiene que salir a decirlo, porque la escala de las denuncias es cada vez más grave y la verdad es que la gente que, tanto los que la votaron como los que no la votaron se merecen una explicación. ¿Y cuál es el funcionamiento de la justicia en base a investigaciones que en realidad provienen del periodismo y se hacen públicas? Y el segundo problema es ese, el segundo problema es una justicia que tarda años, a veces más de 10 años en dar una respuesta frente a un caso de corrupción, que en este caso uno no termina de entender por qué hay tantos jueces que entienden sobre la misma cuestión. Uno entiende sobre el enriquecimiento ilícito, otro sobre los bolsos, otro sobre la bóveda, como si no fuera todo lo mismo. ¿Debe unificarse las causas? Y está claro que la fragmentación hace que la cosa sea más lenta, esta discusión de competencias, si el juez es de Santa Cruz, si el juez es federal, digo, todo pareciera que tiende a que esto sea cada vez más lento, se vaya disolviendo en el tiempo y una vez más la gente vuelva a sentir que frente a una denuncia grave de corrupción no pasa nada. ¿Y recrudeció el enfrentamiento a partir de esto entre el gobierno nacional y los medios de comunicación? Yo creo que el problema del gobierno nacional es creer que la gente vota en función de lo que un medio de comunicación le dice. En el fondo me parece que hay una profunda subestimación de la gente. Los ciudadanos eligen por lo que les toca vivir todos los días, por si van a un supermercado y la plata que cobran a fin de mes les alcanza o no les alcanza y cada vez tienen más inflación o no, por si pueden salir de su casa tranquilos o estar en su casa esperando que vuelvan sus hijos sin pensar que los van a matar en el camino. Independientemente de lo que le diga Clarín, La Nación, C5N, vota por lo que le pasa todos los días. El DNU, ¿no es cierto?, decreto de necesidad de urgencia de Macri, ha sido hecho a medida de
no sé, el grupo Clarín, como se dice, como ha trascendido? El DNU es un decreto que protege las libertades y le da garantías al periodismo, tanto a los medios como a los periodistas, de todos los matices posibles, todos los que existan. Claro, pero la principal, digamos, lo que dice la oposición, digamos, este decreto de necesidad de urgencia, es que es para un distrito específico como el de la Ciudad de Buenos Aires y se basa en el artículo 31 de la Constitución Nacional, por lo cual no puede haber, digamos, una norma que esté por encima de nada que ha sido decretada por la autoridad federal, ¿no es cierto? Otras leyes, la ley de leyes que es la Constitución. En primer lugar, justamente como la Constitución es la ley de leyes, en su artículo 32 le da específicamente las competencias sobre libertad de imprenta a las provincias. Eso es una facultad de cada una de las provincias. Así que en términos de competencia estamos bien enmarcados. Pero lo más importante es que en el marco de este decreto, que espero sea ley la semana que viene, cualquier periodista de cualquier medio que sienta que ve restringida su libertad de expresión tiene un ámbito para ser protegido. Solo para poner un ejemplo, las consultoras que miden inflación y que Moreno multa, o que multaba hasta el último fallo judicial favorable a ellas por difundir números que no eran los del INDEC, podrían haber tenido una garantía y una protección para hacer su trabajo. El periodista Micheli, de Canal 7, cuando fue incomodado por un funcionario público por una pregunta que no le gustaba, podría haberse amparado en esta ley. Digo, esta ley fue pensada mucho más allá de la amenaza de intervención a Clarín o el proyecto de expropiación de papel prensa. Pero puede haber una ley de medios para la Ciudad de Buenos Aires y la ley de medios que rige a nivel nacional, que ya fue sancionada por el Congreso de la Nación. Está cuestionada su constitucionalidad, justamente porque se ha sancionado con competencia federal sobre una materia que es de competencia local. De hecho, ya la provincia de Córdoba ha sancionado una ley en el mismo sentido, hay un antecedente en la provincia de San Luis, así que esto lo va a tener que terminar resolviendo seguramente la Corte. ¿Podría haber una embestida o se considera que, por ejemplo, la llamada democratización de la justicia sirve justamente para eso, a través de los 6 proyectos de ley que fueron enviados? Yo creo que claramente, una vez más, el kirchnerismo, como ha hecho de manera muy inteligente en otras oportunidades, arma un caballo de Troya y detrás de las buenas intenciones lo que se esconde es un intento autoritario. Bueno, una vez más ahora le toca a la justicia, ¿no? Así como la democratización de los medios, que era la promesa de la ley de medios, no se cumplió y hoy no tenemos una pluralidad de medios, sino que a un monopolio privado se le opuso un monopolio estatal. Bueno, de la misma manera en la justicia lo que se quiere es usar la mayoría para sacar y poner jueces. Es así de claro la intencionalidad de la reforma. Gestión agitada en el Gobierno Nacional y gestión agitada también en la Ciudad de Buenos Aires.